Abimelec, el rey cruel revelado en la Escritura y su inesperada transformación divina en el tercer año de Joacim, ocurrió un drama oscuro en Siquén. Abimelec, hijo de Gedeón, el valiente guerrero que liberó a Israel de la opresión madianita, se alzó no solo como un líder, sino como un tirano decidido a forjar su propio destino. En un tiempo donde la justicia y la misericordia parecían haber sido sepultadas bajo la ambición desmedida, los ecos de las promesas de su padre resonaban en la memoria de un pueblo que clamaba por redención. La ciudad de Siquén, con sus colinas y valles, se convertía en el escenario de una ambición oscura, donde el deseo de poder había ofuscado el espíritu del pacto con Yahvé. Abimelec, un hombre de corazón impío y ambicioso, se embarcó en un camino donde la traición y la sangre eran moneda corriente. Con una mirada fría, decidió que la mejor forma de asegurar su reinado era eliminando a sus propios hermanos, los 70 hijos de Gedeón. Cada vida que extinguía resonaba en el cielo, y el grito de sangre inocente clamaba al Dios de Israel, recordándole su pacto con el pueblo elegido. ¿Cómo pudo Abimelec descender a tal abismo?, se preguntaría su pueblo con una mezcla de horror y desilusión. Con la familia de Gedeón desmantelada, habiendo asesinado a quienes podrían haber reclamado el trono, Abimelec fue proclamado rey en Siquén, tomando el poder por la fuerza y el sacrificio. La gente, acobardada, se vio atrapada entre la ambición del nuevo rey y el susurro de la justicia que parecía distante. ¿En quién podemos confiar ahora?, murmuraban los ancianos mientras sus corazones se llenaban de temor. Pero el eco de la rebelión empezaba a gestarse en las sombras de esta ciudad. Mientras Abimelec establecía su dominio opresor, sus hermanos, junto con hombres leales al legado de Gedeón, se alzaron en resistencia. No podemos seguir soportando esta tiranía, declararon con renovado fervor. Era un grito poderoso que resonaba con la voz de Yahvé, desafiando la oscuridad que había invadido su tierra. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La maldición cayó sobre Siquén, un eco de deslealtad hacia Dios que se sintió en cada rincón de la ciudad. En una batalla decisiva, Abimelec buscó sofocar la rebelión en Tebez, donde su furia se desató. En medio del fragor de la guerra, la violencia lo consumía. Sin embargo, su destino estaba sellado. Una mujer, lanzando una piedra desde lo alto de la muralla, golpeó su cabeza, y Abimelec, malherido y acorralado, sintió el peso de su propia fragilidad. Desesperado, pidió a su escudero que lo matara, eligiendo una muerte en las manos de un hombre antes que ser asesinado por una mujer, revelando así la inseguridad detrás de su poder aparente. Las sombras de su tiranía se cernían sobre él mientras la angustia lo consumía. ¿Habrá perdón para mí?, se preguntó Abimelec, sumido en la oscuridad de su alma. Así culminó la historia de un rey que, al igual que su padre, dejó un legado, pero uno marcado por la sangre y la traición. La pregunta persiste en el aire: ¿puede la misericordia de Dios alcanzar incluso a los que caminan por sendas de destrucción? El eco de las Escrituras revela un camino lleno de poder transformador, mostrando que incluso en el abismo más profundo, la gracia divina puede brillar. La historia de Abimelec nos invita a reflexionar sobre el costo del poder y el impacto de nuestras decisiones ante un Dios que nos llama al arrepentimiento y a la reconciliación. ¿Qué legado dejaremos nosotros? La sombra de Abimelec se cernía sobre Siquén, y el clamor de guerra se mezclaba con el susurro de la desesperanza. Tras la caída de su tirano rey, el pueblo respiraba la atmósfera pesada del luto y la traición, aún con las cicatrices frescas por las acciones irreflexivas de su líder. La historia de la muerte de Abimelec se esparcía como pólvora, alimentando la voz de aquellos que deseaban la restauración y la justicia. Pero lo que los hombres no sabían era que las palabras de un ave de presa se escuchaban en los cielos, y aunque Abimelec había sucumbido, el desafío a la voluntad de Dios aún no había terminado. Las tierras de Siquén, signadas por el derramamiento de sangre inocente, clamaban a su creador, solicitando la restauración de un liderazgo que honrara el pacto. Mientras tanto, en un rincón distante, un hombre llamado Jotam, el hijo menor de Gedeón, quien había escapado de la ira de su hermano, se encontraba en las montañas.
Con el corazón abrumado por la carga de su familia y el pueblo, buscó refugio en los lugares altos donde su voz pudiera resonar como un eco del cielo. ¿Y si el pueblo vuelve a ser oprimido?, se preguntaba, temiendo por un futuro incierto para la nación de Israel. Con ardor, Jotam se levantó y predicó desde lo alto, recordando al pueblo las atrocidades de Abimelec: mi pueblo, escuchadme. La opresión no se quita con más sangre, sino con la unidad bajo la dirección de Yahvé. ¿Qué semillas sembrarán aquellos que llevan en su corazón la ambición desmedida? La justicia de Dios es como un río que fluye, si lo bloquean, solo traerá sequía a esta tierra. Las palabras de Jotam resonaron en las mentes y corazones del pueblo que, dividido en miedo y anhelo, se preguntaba si era posible un nuevo comienzo. Morales débiles comenzaron a levantar cabezas, buscando el favor de Dios en medio de la tempestad. A donde la voz de un joven comenzó a alzar diversas expectativas, una chispa de esperanza se avivó en los corazones que anhelaban regresar a las promesas dadas por su Dios. Sin embargo, la oscuridad siempre busca asirse donde hay luz. En el corazón de la rebelión, un nuevo líder, un hombre de astucia, comenzó a murmurar entre los que aún apoyaban la tiranía de Abimelec. Una sombra de su fuerza puede ser levantada de nuevo, proclamaba, deseando mantener dividido al pueblo. La tensión creció intensamente, pues se enviaron mensajeros de redención y traición por igual. En medio de esta confusión, Jotam halló su propósito divino, sabiendo que su voz era necesaria para contrarrestar el eco de la desesperación. Reuniendo a sus seguidores, proclamó: Yahvé ha escuchado nuestras súplicas, y levantará un nuevo liderazgo, uno que nos guiará con justicia. ¿Pero podrán soportar aquellos que aplastan el llamado de su Dios? El juicio de Abimelec reverberará en los cielos, y la respuesta de Dios se acercará con la brisa de la verdad. Mientras las fuerzas de la oscuridad se preparaban para descender sobre el pueblo de Dios una vez más, Jotam se preguntaba si, en el corazón de la tormenta, la redención de Israel sería aún posible. ¿Cómo se realiza el corazón de un pueblo que ha conocido el yugo de la opresión? A medida que las tensiones aumentaban, el cielo se oscurecía también, como si la misma creación respondiera a la inminente decisión del pueblo. La batalla por el alma de Israel estaba apenas comenzando, y sobre el horizonte se gestaba un nuevo plan divino, que en sus profundidades prometía no solo restaurar, sino librar al pueblo de una historia marcada por la ambición de un hombre. La verdad del reino de Dios se iría revelando, y quién podría saber cuán lejos se extendería la misericordia del Altísimo por aquellos que, a pesar de su quebranto, se volvían a él en busca de redención. Las promesas de Dios nunca fallan, resonaba en el corazón de Jotam. Pronto, la revelación del plan soberano de Dios se manifestaría, demostrando que la verdadera justicia en Israel aún no había sido revelada. El pueblo aún daba vueltas a las palabras de Jotam, como un eco que se negaba a desvanecerse. Aquellos que escucharon la voz del joven desde la cima de la montaña comenzaron a murmurar entre sí, enfrentando su propia convicción. Pero en la penumbra, el nuevo líder astuto, que había permanecido en la sombra, se preparaba para tejer su insidiosa red. Su nombre era Gaal, un hombre que hablaba con la dulzura engañosa de un zorro, utilizando su voz para instigar en el ánimo del pueblo una nueva inquietud. «Es que Gedeón y su descendencia podrán siempre dominar sobre nosotros», decía Gaal a los que se dejaron seducir por sus palabras. ¿No somos nosotros los hijos de la tierra? Levantémonos y tomemos lo que es nuestro. Abimelec fue un rey débil, un rey que se fue sin dejar legado. Quien está con nosotros es el poder del pueblo unido. Días pasaron, y el espíritu de desconfianza creció. La revuelta murmulló entre las casas de Siquén mientras el eco de la unidad que había promovido Jotam se desvanecía. El pueblo, en su incertidumbre, estaba a punto de dividirse nuevamente. La esperanza de liberación enfrentaba ahora el veneno de la ambición. En la soledad de las montañas, Jotam sentía la creciente presión del conflicto que se cernía sobre Israel. Conectó su corazón a la necesidad de participar en aquel enfrentamiento, sabiendo que la restauración no llegaría sin sacrificio. Así, se preparó para reunir a los que aún mantenían la fe en la dirección y propósito que Yahvé había prometido. Mi pueblo, comenzó Jotam en el pueblo, no olvidéis el camino que nuestro Dios ha trazado. Deuteronomio nos recuerda que no se dejará el corazón de su pueblo seducir. No dejemos que Gaal y los que lo siguen nos desvíen del pacto que hemos hecho con nuestro Creador. Él nos ha prometido vida en abundancia. Siguió danzando entre las sombras una sensación inquietante, como un espíritu que acecha. ¿Qué harán nuestros oídos?, les preguntaba Jotam, cuando la historia de este tiempo alcance su clímax. Nuestro Dios no se ha olvidado de nosotros.
La respuesta a nuestras súplicas se acerca. Sin embargo, las fuerzas de Gaal se organizaban. Un día, Jotam se dio cuenta de que sería necesario confrontar a este nuevo rival, quien se había vuelto el portador del veneno que amenazaba con una vez más llevar al pueblo a la opresión. La decisión fue dura, pero comprendió, el llamado de Dios debía prevalecer, incluso si eso significaba enfrentarse a aquellos que habían sido engañados. En medio de la creciente tensión, incluso el sol parecía brillar tenuemente, como si sintiera la angustia de su pueblo. De pronto, un mensaje se transmitió por los valles bajo la instrucción de Jotam: nos reuniremos en el nombre de Yahvé para decidir nuestro destino. Al día siguiente, mientras el viento traía susurros de desconfianza en la noche, los hombres se hicieron presentes, mirando hacia el joven de rostro firme cuya voz había resonado en sus corazones. Ante ellos, Jotam pidió sabiduría y discernimiento. El tiempo ha llegado, el ímpetu de la batalla está a nuestras puertas. Pero un último mensaje sin respuesta se acerca desde el cielo. Cuando el sol de justicia se levante, ¿qué destino nos aguardará? Mientras tanto, la nube oscura sobre Siquén crecía, encubriendo el horizonte. En el fondo de sus corazones, aquellos que habían sido movidos por Jotam sentían que el tiempo de la revelación se acercaba. Cada rostro se llenaba de expectación, pues el gran plan de Dios aún estaba en movimiento, esperando el momento adecuado para revelarse. Así, la historia de Israel se encontraba en una encrucijada, con la luz de Dios sobre ellos y las sombras de la ambición volando cerca. Quedaba por ver si el clamor de redención podría prevalecer sobre la seducción del poder. ¿Qué tributo le pediría el Altísimo al pueblo de Israel, al que tanto amaba? Las promesas de Dios estaban por manifestarse, y la respuesta de los cielos, en la profundidad de la oscuridad, estaba esperando su revelación. La asamblea en Siquén resonaba con murmullos y miradas furtivas, el aire estaba impregnado de incertidumbre. Jotam se mantuvo firme, su rostro iluminado por la luz tenue del amanecer que comenzaba a asomarse tras las montañas. Hermanos, dijo con voz clara, no se dejen engatusar por palabras que no son de nuestro Dios. Lo que se avecina es más que un conflicto por el poder, está en juego nuestra fe y fidelidad. Con cada palabra, buscaba inflamar el espíritu dormido del pueblo, recordándoles los días gloriosos de su liberación de Egipto, Éxodo 12 y 51. Sin embargo, en la sombra, los seguidores de Gaal, con sus corazones agitados, se dispersaban como hojas arrastradas por el viento. ¿Qué puede hacer un hombre como Jotam ante la fuerza de un pueblo unido? Murmuraban. Gaal había cultivado su base en la desesperación del pueblo, alimentando el temor y la ambición en lugar de la esperanza. Mientras el consejo de Jotam se alzaba contra la opresión, su contrincante seguía mascando su veneno, desbordando conflictos entre aquellos que deseaban paz y quienes anhelaban poder. Esa noche, tras la reunión, Jotam se sentó solo bajo el manto de estrellas. Oró con fervor, buscando el rostro de Yahvé en medio de la adversidad. Oh Señor, escucha mi clamor. Mis manos están atadas, y mis fuerzas se debilitan. Permíteme ser un instrumento en tus manos. Haz que mi pueblo vea la luz de tu rostro nuevamente. Cada susurro de sus labios era un clamor de desesperación y fe. Mientras tanto, en la casa de Gaal, la conspiración se forjaba con una determinación aterradora. El nuevo líder, alimentado por el orgullo y la codicia, hacía planes con aquellos que se habían dejado seducir por sus palabras. Con una señal, esta tierra volverá a ser nuestra, decía a aquellos que le seguían, sosteniéndolos en un abrazo de ambición. Si me seguís, yo voy a liderar la revuelta, juntos conquistaremos la tierra que nos pertenece. Pero Gaal no sabía que cada paso que tomaba lo alejaba del propósito divino que Dios había trazado para su pueblo. Las trampas que había tejido pronto serían las que lo llevarían a su caída. Al acercarse el día de la confrontación, Jotam se preparaba para el enfrentamiento. Recordad, mis hermanos, les decía, que Dios ha luchado por nosotros en el pasado y lo hará nuevamente en el presente. Salmos 46, 1 nos recuerda que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Una paz sobrenatural comenzó a envolver a aquellos que respaldaban su voz. El día llegó, y las dos facciones se encontraron en una llanura abierta. Jotam y Gaal se miraron, dos destinos opuestos marcados por decisiones. Gaal, con la confianza de su número, y Jotam, con el poder del Altísimo. Hoy se decidirá el destino de Siquén, gritó Gaal, su voz resonando como un trueno. Sin embargo, justo cuando parecía que la batalla estallaría,
un oscuro suceso comenzó a desarrollarse en la colina. Una nube gris se cernía sobre ellos, y un temblor estremeció la tierra. La mano de Dios iba a manifestarse, un recordatorio de que Él es soberano sobre toda la creación. El pueblo sintió el cambio, como si una presencia se acercara para dividir la verdad de la mentira. ¿Cuál de nosotros dentro de nuestros corazones ha estado de pie ante el verdadero Rey? Preguntó Jotam, su voz elevándose sobre el murmullo del pueblo. Aquella simple pregunta dejó un eco de inquietud en cada oyente. La lucha por el poder entre Gaal y Jotam no era solo física, era una batalla de corazones y almas. Entre la confusión y la creciente tormenta, cada uno debía elegir, seguir al que prometía poder temporal o al que guiaba hacia la restauración y verdadera libertad. El cielo parecía responder, y la revelación comenzaba a desatarse sobre el pueblo. El plan de Dios, pensaba Jotam, se acerca a su cumplimiento. ¿Qué haría Yahvé en este momento preciso, y qué destino aguardaba al pueblo que yace entre dos caminos? El suspense se afianzaba mientras el destino de Israel pendía de un hilo, esperándola. Intervención divina. Mientras la atmósfera brillaba con la electricidad de la confrontación inminente, Jotam miró a su alrededor, sintiendo el peso de las miradas del pueblo. Las expresiones variaban, algunos mostraban temor, otros determinación y también había quienes se dejaban llevar por la enemistad susurrada por Gaal. Con el estómago revuelto por la incertidumbre y la presión que lo oprimía, Jotam clamó a su Dios una vez más en su corazón. Señor, más que una batalla física, esto se debe a un clamor por ti, pensó, recordando las palabras de Salmos 20:7, donde se nos dice que algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros del nombre del Señor nuestro Dios nos acordaremos. Así, se adentró en lo profundo de su ser, anhelando lo que el Todopoderoso haría en ese momento decisivo. La nube oscura continuaba acercándose, su sombra envolviendo la llanura con un manto de ominosidad. Las franjas de luz que atravesaban las nubes parecían simbolizar la presencia divina, llamando a cada corazón a elegir su alineamiento. En ese instante crucial, escucharon un rugido profundo, como si la misma creación clamara a su creador. «Miren», exclamó uno de los hombres de Jotam, señalando a las colinas en el horizonte. Justo en el límite de su visión, algunos relámpagos comenzaron a caer, rompiendo el cielo gris. Era un espectáculo que aterrorizaba a muchos, pero el corazón de Jotam se encendió con la esperanza. Sabía que el Señor de los ejércitos estaba a punto de actuar. Por su parte, Gaal, palpando con la certeza de su propia fuerza, desplegó su espada, desafiando así la inminente tormenta. ¿Acaso temen a la furia de la naturaleza y de un simple hombre?, gritó. No hay poder más grande que el nuestro aquí. Su arrogancia reverberaba en el eco de las colinas. Pero, como la que anotara el profeta Jeremías, la ceguera del corazón podría sellar su destino. De repente, el viento comenzó a soplar con furia, levantando polvo y creando un caos entre la multitud. El pueblo, lleno de pánico, comenzó a moverse de manera descontrolada, los unos empujando a los otros, tornándose una imagen de confusión e incertidumbre. Jotam, en medio del tumulto, comprendió que su voz debía ser aún más firme que el viento que les rodeaba. Pueblo de Siquén, no temáis. Aguarda la salvación de nuestro Dios, exhortó, su tono mezclado de urgencia y fervor. Sus palabras cortaron como un filo, convirtiéndose en un bálsamo para aquellos que escuchaban, sus corazones comenzaron a calmarse y las miradas se centraron en él. Todo parecía alinearse, y el cielo, como si fuera una ventana a los propósitos del Altísimo, se iluminó con una luz que frenó el desasosiego. Jotam se sintió reforzado al ver cómo aquellos que antes vacilaban decidieron permanecer al lado de su voz, la voz de un hombre que clama por Dios. Mientras tanto, en un rincón, un joven llamado Abimelec, un hijo de Gedeón, observaba con ojos ansiosos. A través de su mente pasaron múltiples pensamientos, estaba fascinado por la valentía de Jotam, pero a la vez seducido por las promesas vacías de Gaal. Abimelec se preguntaba cuál sería su papel en este tumulto, si su futuro lo llevaría a la grandeza o a la ruina. De pronto, la nube oscura que se cernía en el horizonte cobró vida, revelando rayos que caían rápidamente sobre las colinas. El cielo se rasgó, y una voz profunda resonó a través del tumulto: «Yo soy el Dios que cuida de su pueblo. Esta batalla es mía, y el que se oponga a mi designio conocerá mi justicia». ¿Qué significa esto?, murmuró Gaal, ya tambaleándose en su incansable orgullo.
El clamor del pueblo se transformó en un solo grito, una súplica elevada en unidad, clamando por intervención, por un Salvador. Mientras la tempestad y el clamor de la gente se intensificaban, Abimelec sintió que el espíritu le tocaba de manera inconfundible. En su corazón, algo despertó, quizás el callado, y olvidado de los feos, destino de ser rey podría ser redimido, pero solo bajo el real mandato del Dios verdadero. La línea entre la traición y la redención se desvanecía ante sus ojos. Estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el destino de su vida y la historia de su nación, todo ante la expectativa del inminente actuar de Dios. ¿Seré yo el ungido? Se preguntó mientras más relámpagos partían el cielo, dejando caer un simbolismo de promesas que quedan por cumplirse. La revelación iba floreciendo en la tormenta, preparada para mostrar la soberanía de Dios. La verdad de la situación se tornaba más clara para Jotam mientras sentía que las fuerzas del cielo comenzaban a alinearse para su propósito. ¿Qué tenía Dios para el pueblo de Siquén? ¿Qué revelaciones y confrontaciones habrían de desatarse en el próximo susurro de su voluntad? Había que seguir esperando, pues la culminación del plan divino emergía entre los relámpagos, dando paso a un futuro que sería igualmente oscuro y brillante. El aire vibraba como un tambor resonando, pues la tensión se palpaba en cada rincón de Siquén. Jotam, mirando hacia el horizonte, sintió que el poder de Dios se estaba manifestando con fuerza. A su alrededor, su pueblo, que antes era un mar de miedo y confusión, comenzó a cambiar. Las palabras del joven líder habían encendido una chispa de fe entre ellos. «Alzad vuestros ojos a lo alto y esperad el socorro que viene de Jehová», clamó Jotam, sus brazos alzándose en un gesto que emulaba la súplica de Moisés en la batalla contra Amalec. La promesa de ayuda divina se hizo palpable, como la unidad que empezaba a formarse entre los que temían al Señor. Los murmullos de esperanza comenzaron a sobreponerse al rugido del viento, y un renovado valor llenó los corazones que se habían visto consumidos por la incertidumbre. Mientras tanto, Abimelec continuaba inmóvil en su rincón, sintiendo que su alma se debatía entre dos caminos. Un rayo iluminó el cielo, y en su fulgor, vislumbró lo que podría ser su destino. La voz del Altísimo hablaba suave y poderosamente a sus adentros: la grandeza no es un regalo por herencia, sino un llamado que se lleva en el corazón. El joven se preguntaba, sintiéndose desgarrado por un deseo eterno de reconocimiento. ¿Seré yo el elegido para llevar la corona? ¿O debo renunciar a esta ambición? El zumbido de la tempestad traía consigo una revelación oscura, pues sabía que en su deseo podría ocultarse la misma trampa que había llevado a muchos reyes a la ruina. Delante de él, Gaal se había convulsionado bajo la presión de la tormenta. Su arrogancia, que antes llenaba su pecho de orgullo, se desvanecía en la desesperación. «No permitiré que esto termine de esta manera», gritó, su voz llena de rabia impotente. La multitud, ahora unida en fe, se tornaba una fuerza inquebrantable. La inseguridad comenzaba a empoderar a Jotam, mientras Gaal caía cada vez más en la desesperanza. «Mirad el cielo. El Dios de nuestros padres está con nosotros», resonó la voz de Jotam entre las multitudes. Un velo de locura pareció caer sobre Gaal, que sacó su espada desmesuradamente. «Venid a mí, hombres valientes. Desafiemos la voluntad de este Dios desconocido», instó, pero sus palabras apenas fueron escuchadas. Las nubes comenzaron a destilar lluvia, un signo del pacto de Dios con su pueblo, otorgando tanto bendición como juicio. La lluvia proveía alivio, y al mismo tiempo, revelaba la inminente simiente de la justicia divina, retumbando en el interior de Gaal con la verdad de que los hombres no pueden llevar a cabo lo que solo Dios puede. Y fue en este clamor colectivo que, desde las profundidades de su ser, Abimelec sintió una impresionante llamada, un eco distante que resonaba en su ser. «Deberás elegir», Abimelec escuchó con claridad en su mente. «¿Será hoja destinada a caer o árbol que da sombra a muchos?». Mientras el tumulto crecía, el sonido del cielo y la tierra se unieron en la potente música de la creación, indicándole que en cualquier momento podría estallar el verdadero reino. En su suposición, un viento fresco atravesó la escena, como un gran susurro del espíritu Alón tumba a la gloria: «No temas, pues esta batalla que se perfila no es tuya, es mía». Fue en el clímax de la tormenta que una visión se presentó ante la mente de Abimelec, vio el futuro y con él, la historia de un rey cruel pero la posibilidad de una redención inimaginable. Su corazón latía más fuerte, recordando la promesa del Altísimo, y comprendió que su decisión no solo determinaría su destino, sino el de toda una nación que aguardaba una guía justa. Y así,
en medio del caos, un nuevo propósito se formaba. La hora de la revelación de su propósito estaba cerca, y Abimelec se enfrentó a la cruz donde se definiría el futuro de Siquén. ¿Elegiría convertirse en el hombre que Dios había llamado, o se convertiría en la sombra del rey que nunca fue? Mientras tanto, un rayo iluminó el cielo por enésima vez, y en ese momento de clamor universal, la voz del Altísimo resonó nuevamente: he aquí, que aún en la tempestad, se revelará el destino de Israel. Pronto, el camino será claro y todo aquel que confíe en mí será restaurado. El pueblo esperaba ansiosamente, y el cielo parecía retener la respiración ante lo que estaba por venir. La explosión del propósito divino estaba a punto de desnudarse, y la verdad de Israel tenía un nuevo capítulo que escribir, pues aquel que estaba destinado a ser rey enfrentaría una elección que cambiaría el curso de su vida y resonaría a lo largo de las generaciones. El relámpago partió el cielo una vez más y la tierra tembló, mientras la multitud aclamaba al Dios Altísimo, unidas en fervor y en fe. Sabían que había algo mucho más grande en juego, algo que sus corazones podrían sentir, incluso antes de comprender. Jotam, a la cabeza de esta revivificación en Siquén, levantó su voz aún más, impulsado por la urgencia del momento. Este es el día que ha hecho el Señor. No temáis, pues el Altísimo da seguridad a los justos y castiga al malvado. Sus palabras traían eco de antiguas promesas, despertando memorias de reyes pasados, y la verdad comenzó a tomar forma entre ellos, una verdad que hablaba de justicia y misericordia. Abimelec, atrapado entre luces y sombras, luchaba con su propia naturaleza. ¿Acaso estoy destinado a caer en la trampa de la ambición?, se preguntaba, sintiendo el peso de las elecciones sobre sus hombros. La visión que había tenido le recorrió de nuevo el alma, como un susurro persistente. La corona no se lleva en la cabeza, sino en el corazón. ¿Qué tipo de rey seré? Con la lluvia comenzando a caer más intensamente, notó que la multitud se volvió cada vez más ferviente. Jotam, en su liderazgo, había desatado una ola de deseo por justicia. La gente clamaba y pedía, y en ese momento, Abimelec comprendió que la victoria no podría ser forzada en la tempestad, debía ser un regalo del cielo, un pacto sellado en la fe y en la obediencia al Altísimo. ¿Qué ganaría con desatar mi espada?, reflexionó. Si hay hombres dispuestos a luchar por la verdad, ¿quién soy yo para oponerme? En su interior, las palabras del Altísimo comenzaban a hallar terreno fértil, germinando en la fragilidad de su ardor por la grandeza. Gaal, por otro lado, había perdido la razón, su furia asustaba incluso a los más valientes. Aquí estoy, Siquén. Vamos a luchar por nuestro futuro, bramó, pero su voz resonó hueca ante la alabanza a su nombre. Cada intento por controlar la voluntad de los hombres ahora se daba en una lucha sin sentido, y un nudo de desesperación se aforraba en su pecho. Escuchad, hombres valientes. No permitiremos que se alce un rey desconocido sobre nosotros. Pero la multitud, fascinada por el ardor de Jotam y la promesa de liberación, se mantenía firmemente vestida de convicción. La lluvia caía como un maná del cielo, tan simbólica como purificadora, y su sonido se unía al clamor del pueblo. En un momento de silencio, cuando el cielo parecía detenerse por un instante, Abimelec se puso de pie, vislumbrando claridad en medio de la tormenta. Si el Dios de nuestros padres está aquí presente, ¿qué desafío es este contra su voluntad? La murmuración de la multitud se hizo oír y sus corazones palpitaban como uno solo, mientras su mirada se centraba en el joven que buscaba redención. La atmósfera se cargó de expectativa, y Abimelec alzó la voz: yo he caminado en las sombras de mis ambiciones, pero he oído la voz del Altísimo. Que los corazones sean juzgados no por palabras vacías, sino por acciones justas. Estoy ante vosotros, pueblo mío, y es mi deseo que busquemos lo que Dios ha preparado para nosotros. Con esas palabras, un murmullo se esparció, y la multitud comenzó a ver a Abimelec bajo una nueva luz. Al reconocer su lucha interna, la lucha que todos compartían, el arrepentimiento y la posibilidad de redención comenzaron a tocar la fibra de sus corazones. Dios está en control, fue el susurro que empezó a fluir entre el pueblo, y el miedo se convirtió en esperanza. Y así, al elevarse entre las voces de fe, Abimelec tuvo un vislumbre de su verdadero propósito. Las decisiones estaban a la vista, y sobre la tormenta, la voz del Altísimo resonó nuevamente: la corona que buscas no es para el temeroso, sino para el valiente que sabe ser guiado por mi mano. El pueblo sintió la presencia de la providencia divina, y con los corazones transformándose por la fe, su destino estaba tejéndose en el mismo hilo de la historia de Dios. La pregunta resurgía en cada alma:
estamos listos para marchar hacia el futuro que el Altísimo ¿nos ha prometido? Luego, la tierra respondió, retumbó con la voz del cielo, llevándolos a un nuevo nivel de entendimiento y clamor, porque pronto, en este lugar, se revelará el verdadero Rey que conducirá a Israel, y toda lengua confesará que Jehová es Dios. Así, el ciclo de decisión y revelación apenas estaba comenzando. Y entonces, el viento susurró entre los árboles, llevando consigo un mensaje que parecía venir de lo alto. Era un eco de la historia, una brisa que hablaba del pacto inquebrantable de Dios con su pueblo. Abimelec, con la mirada fija en la multitud reverente, sintió que una chispa de humildad comenzaba a cruzar su corazón. «Pueblo de Israel», exclamó con voz temblorosa, su clamor ha llegado a oídos del Altísimo. No es el poder de la espada ni el temor que somete a los hombres lo que nos unirá, sino la luz que proviene de nuestras elecciones justas. Démosle la gloria que merece. Las palabras de Abimelec resonaban en cada rincón de Siquén, mientras la gente empezaba a unirse en cánticos de alabanza, muchos llorando por la transformación que sentían en sus corazones. En medio de esta vigilia, Jotam, aunque pacífico, no podía dejar de sentir el peso de la traición que había marcado la historia reciente de su pueblo. Estaba consciente de que había quienes no se dejarían llevar por el espíritu de unidad que estaban creando. Entre las sombras, Gaal seguía maquinando su venganza. Creen que el Altísimo está con ellos solo porque claman a él, rumiaba para sí mismo, envenenando su alma con resentimiento. ¿Acaso se olvidan de la historia? El miedo se les ha vuelto consuelo, y en su pasividad hay oportunidad para mí. Un destello de malicia brilló en sus ojos. Así, mientras la multitud buscaba a Dios en espíritu y verdad, Gaal comenzó a reunir a aquellos que aún resentían a Abimelec. ¿No es él un hijo de la noche? Un rey nacido de la ambición y el engaño. No permitamos que su nombre se eleve sobre nosotros. Tomen sus armas, hermanos, y vengan a mí. El alboroto de Gaal contrastó con el clamor reverente de la multitud. Al oír el llamado, Abimelec sintió una ola de desasosiego. No puedo dejar que la sombra de la violencia cubra lo que Dios ha comenzado a hacer aquí. La batalla no es de carne y sangre, sino del espíritu, se dijo a sí mismo, consciente de que el tiempo de la verdad se acercaba. Con determinación, se dirigió a los suyos. Hermanos, la batalla está en ladrar de león, no en las armas del hombre. Permitan que nuestra fe sea nuestra espada y la unidad nuestra armadura. El clamor de la multitud se convirtió en un coro de esperanza. La verdad prevalecerá. El Dios de nuestros padres nos guiará, resonaba por las colinas, y el temor empezó a disolverse con la promesa de un futuro divino. En ese instante, los cielos se oscurecieron y un relámpago iluminó el horizonte. La voz del Señor tronó en el corazón de cada hombre presente, sacudiendo las caderas de los justos. ¿No os he dicho que en este lugar se revelará el verdadero Rey? Preparaos, porque estoy a punto de mostrarles mi propósito, un propósito que va más allá del entendimiento humano. A medida que la noche se cerraba, Abimelec se arrodilló, sintiendo la atmósfera cargada de algo eterno. Señor, si esta es tu voluntad, hazme fuerte para caminar en ella. Que se haga tu voluntad y no la mía. La multitud, ahora transformada por la fe, aguardaba expectante, mientras la revelación de su soberanía se acercaba. Una certeza se cernía sobre ellos, el verdadero plan de Dios estaba a punto de ser revelado, y en cada corazón palpitaba la pregunta, ¿cuáles serán las consecuencias de nuestras elecciones en la sombra de su gloria? Así, la pregunta penetró el aire, ¿estamos preparados para tanto? La esperanza se alzaba en sus corazones, mientras la inminente revelación de lo divino se acercaba como un torrente celestial. El propósito del Altísimo para la salvación y la redención emergía como un luz deslumbrante, lista para cambiarlo todo. Y, en ese momento, la atmósfera se tornó pesada, como si el mismo cielo aguardara un decreto divino. La multitud se quedó en silencio, anhelante de escuchar el eco de la voluntad del Señor. Un viento fresco recorrió el valle, como un abrazo de su Creador, y los ojos de Abimelec se elevaron hacia las alturas, buscando respuestas en el horizonte sombrío. Un profundo retumbar resonó, y los corazones de los hombres se llenaron de temor y reverencia. Escucha, oh tierra, proclamó la voz de Abimelec, porque el Altísimo ha decidido revelar un mensaje que marcará nuestras vidas. No es por poder, ni por fuerza, sino por su espíritu que seremos redimidos. En la oscuridad, Gaal, que se había acercado al centro de la rebelión, sintió como el fuego de su resentimiento se avivaba.
¿Qué rey es este que llama a la paz?, se burló. No le permita la desesperación prevalecer. Hermanos, levantemos nuestras espadas. Con este Dios de misericordia no comeremos, pues preferimos la justicia por nuestras propias manos. Un murmullo de descontento se esparció entre quienes lo rodeaban, y algunos empezaron a considerarlo. Abimelec, percibiendo el desasosiego entre su gente, se adelantó. No permitamos que la mentira de un hombre seco apague la luz que hemos comenzado a avivar. Aquellos que confían en el Señor son como un monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Las palabras de Abimelec resonaron en las almas de quienes tenían sed de justicia. ¿No recordáis lo que nuestros antepasados recibieron en el desierto? La nube y el fuego, guiándonos a la libertad. Dios nos convoca a ser valientes, a dejar atrás el odio y la división. Hoy, nuestra viabilidad depende de nuestra unidad en Él. Los corazones de los hombres comenzaron a palpitar al unísono. Algunos en la fila de Gaal se sintieron atrapados en el dilema de seguir a un líder cuya pasión se basaba en el rencor. Sin embargo, la luz del Altísimo comenzaba a resplandezca en sus corazones, dando vida a una decisión crucial: optar por el camino del amor y la reconciliación. Y así, un murmullo de rendición creció entre el pueblo de Israel. A medida que los ecos de la voz de Abimelec se desvanecían, se escucharon gritos de júbilo. La paz ha llegado. Nuestro rey será el que se someta al Altísimo. Mientras tanto, Gaal se sintió acorralado por la marea de transformación que se apoderaba de su pueblo. Con rabia, levantó su voz. No seré despojado de lo que creo que es mío. Si no hay rey que se alce sin guerra, haré que este pueblo me siga en desafío. Las palabras de desafío de Gaal reverberaron en el aire, y mientras él se preparaba para encabezar una revuelta, el cielo brilló con destellos de luz. Una respuesta del cielo se acercaba, atrayendo la atención de todos hacia lo alto. Y de repente, el eco divino resonó aún más fuerte que antes. Mirad, he levantado un rey conforme a mi corazón, y en él seréis reunidos. No habrá más división ni sombra, porque la gloria de mi propósito prevalecerá sobre la tierra. El cielo se abrió, y algunos vieron destellos de un significado más profundo. En ese instante, el poder de la promesa acrisoló la rebeldía del corazón humano. El propósito soberano de Dios se manifestaba, anunciando que el verdadero rey no estaría definido por sus orígenes, sino por su disposición de seguir la voluntad del Señor. Así, mientras las fuerzas del cielo convergían, el pueblo comprendió que la derrota de todo plan humano estaba cerca. ¿Sería Gaal capaz de levantarse contra el designio soberano del Altísimo? O, tal vez, la elección de cada individuo reconfiguraría la historia de Israel. Con cada latido del corazón en reverencia, el pueblo aguardó la respuesta. ¿Qué camino tomarían en la luz del altar del nuevo pacto que se alzaba con cada elección hecha en nombre del eterno Dios? La incertidumbre del futuro se hizo palpable, mientras la voluntad divina se disponía a revelarse en su esplendor. Las sombras de la confrontación se deslizaban sobre Siquén, y el eco del clamor de la multitud centelleaba en el aire. Abimelec, aún en la lucha interna que lo minaba, observaba cómo su pueblo respondía a la voz del Altísimo que resonaba a través de Jotam. Mientras más se unían en adoración, más fuerte se sentía la presencia divina, como un oleaje que arrastraba consigo las dudas y las inseguridades de sus corazones. Si el cielo proclama el reinado de un rey justo, murmuró, ¿seré yo digna de tal llamado? ¿Puedo ser parte de este nuevo comienzo? La incertidumbre le apretaba el pecho, pero al mismo tiempo la fe de las multitudes empezaba a tocar su alma rota, desdibujando las líneas de la ambición egoísta que lo habían definido hasta ese momento. Gaal, incapaz de doblegarse ante la manifestación divina que los rodeaba, comenzó a generar discordia entre su gente. No permitáis que este joven os engañe. Nadie puede dominar sobre nosotros ni por la gracia de un Dios que no vemos. Su voz, llena de odio, buscaba dividir a quienes habían comenzado a vislumbrar la luz de la esperanza. Sin embargo, las palabras de Abimelec habían comenzado a calar, avivando la fe que aún residía en muchos de los corazones del pueblo. Y así, mientras el viento alzaba su voz, Abimelec hizo un movimiento decisivo, se adelantó, decidido a pronunciar este mensaje que resonaba con el himno de su alma. Pueblo de Israel, yo también he caminado en la oscuridad, y he conocido el precio del pecado. Pero hoy, he escuchado la voz que llama a la reconciliación. No es el poder de la espada lo que buscaré, sino la voluntad del Señor que nos guiará.
Las multitudes, bajo la lluvia de justicia que caía del cielo, respondieron a su llamado con fervor. Las lágrimas de algunos hombres y mujeres se vertieron al suelo, manifestando un profundo anhelo por restaurar la unidad que habían perdido. Al unísono, comenzaron a gritar: «Dios es nuestro Rey. Confiamos en su justicia y en su plan». Gaal, sintiéndose acorralado y derrotado, alzó su espada hacia el cielo, pero el peso de la rabia y la lucha con el Altísimo que resonaba en el corazón de Abimelec lo superaban. El viento susurraba entre las ramas de los árboles y una nube espesa olfateaba sobre ellos, revelando la inminente intervención divina. ¿Acaso creéis que el Dios de vuestros padres no puede hacer justicia?, preguntó Abimelec, sintiendo que una fuerza inquebrantable se planteaba en su interior. Os invito a que elijáis hoy quién serviréis, si el Dios de justicia o un rey cuyas corrupciones sabéis bien. Cada palabra que salía de sus labios fue filtrada por el entendimiento divino, y el temor que había una vez llenado los corazones de sus hombres se transformó en un aliento de valentía. Las voces de aquellos que habían temido y dudado comenzaron a unirse en un nuevo coro de alabanza. Gaal, sin embargo, no se dejaría vencer tan fácilmente. Con rabia acumulada, dirigió su espada hacia Abimelec, desafiante. «No te permitiré socavar el legado de mi ambición. Seré rey o moriré luchando por mi derecho». El cielo tembló a su alrededor como si respondiera a la disyuntiva que se gestaba ante ellos. Abimelec en su corazón sentía la tensión de esta elección del pueblo y también la voz que lo llamaba, clara e inconfundible: «No temas», resonó en su interior. «Camina en la luz que a ti se te ha ofrecido, y serás un instrumento para el restablecimiento de mi pueblo». Con el corazón palpitante, Abimelec se giró hacia su gente, sus ojos reflejando un nuevo propósito. «Si buscáis paz, unámonos. Si deseáis justicia, sigamos al Dios que vive. No es en el odio ni en la violencia que hallaremos la redención». Por primera vez, la ambición comenzó a desvanecerse de su semblante y fue sustituida por un deseo ardiente de servir. La multitud, formada por hombres y mujeres que habían sido dañados por años de opresión, comenzó a dar un paso hacia adelante, uniéndose en un clamor unánime. «Gaal no nos liderará. El Dios de Israel es nuestro Rey». Cada palabra resonó como un eco de liberación, trayendo con ella la promesa de un nuevo comienzo. La atmósfera se escudaba entre la luz y la oscuridad, entre la gracia y el juicio. Mientras Gaal se retiraba lentamente, vislumbrando la derrota impresa en sus ojos, la verdad del Altísimo empezaba a establecerse. Abimelec, ahora erguido y con la fe restaurada, se proponía ser instrumento de cambio y canal del amor divino. La redención sería su legado, y no más el deseo egoísta del poder. Pero trascendiendo el campo de batalla, la voz del Altísimo resonó nuevamente, lanzando una advertencia y un desafío. «¿Estás listo, Abimelec? He visto tu lucha, y la pregunta permanece: ¿estás dispuesto a llevar la antorcha de mi pueblo hacia un futuro renovado? La historia de Siquén está siendo reescrita, y tú serás parte de ese relato transformador. Tú serás el rey que, en contraposición de aquellos que te precedieron, decidirá guiar con justicia». Mientras las palabras del Dios eterno anclaban en su corazón, Abimelec entendió que su viaje estaba recién comenzando. Con el pueblo clamando por transformación y el cielo iluminando el camino, tuvo el indicio de que un nuevo amanecer surgiría no solo para él, sino para todo Israel. Las cisternas de su corazón serían llenadas con el agua viva de la gracia y el amor, revelando un propósito que resonaría a través de las generaciones. La pregunta que todos aguardaban en sus corazones persistía: ¿quién gobernaría en sus vidas y en su tierra? La historia de la redención bíblica, que se desentrañaba ante ellos, regresaría a un punto crucial donde la gracia divina se manifiesta incluso en el corazón de un hombre que luchó con su propia ambición. Así, el auténtico plan soberano de Dios se revelaría en la nueva dirección que tomara Siquén, creando un eco de esperanza para siempre.